la idea está tiempo atrás, ¿no? Desde tiempo antes, pues yo siempre había estado como dándole vueltas un poco a la posibilidad de escribir algún día esa historia que me sucedió, que no sabía cómo contarla y tampoco ni me atrevía ni tenía muy claro si tenía algún sentido contarla, aquella historia, ¿no? Yo creo que en todas las novelas que he escrito, bueno, como si hubiese escrito 1000, en las tres novelas, en las dos novelas anteriores que he escrito, creo que ha habido un momento, quizá un milisegundo, en el que se cruzó por mi mente la posibilidad de escribir o de empezar a escribir esa novela, ¿no? Pero quizá no de modo consciente, ¿no? Como si no tuviesen todavía o las herramientas o que no fuese el momento, ¿no? En la novela aparece como un momento casi de epifanía la conversación con Sergio del Molino, ¿no? Mm, Evidentemente esto es muy narrativo, muy literario, funciona ujú. muy bien, ¿no? Pero las cosas no suceden así. Suceden tal y como se cuentan, ¿no? Pero que no es como que yo llego a mi casa esa noche y digo, ahora sí, ya está, lo tengo que contar, ¿no? Fue esa conversación con Sergio del Molino como que tal vez pudiera haber sido con cualquier otro amigo o escritor justo en ese momento, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que llegan las cosas, pero esas cosas que son como la gota que colma el vaso, que es lo que empieza a derramarla y te das cuenta de que está lleno, ¿no? Llevan una historia detrás, ¿no? Entonces, probablemente cualquier conversación con otro amigo, cualquier otra circunstancia en ese momento, habría desencadenado la historia. Es Ujú. decir, sucede también por esos azares de la vida de los que está llena la novela, sucede en ese momento. También sucede que al día siguiente me encuentro a mi amigo, a quien no veía hace tiempo, el policía, y digo, es como que es ahora cuando tengo que empezar a contarla, ¿no? Que es ahora cuando debo empezar a escribir esa novela, ¿no? Pero creo que llega ese momento, soy consciente de ese momento, me doy cuenta de que es ahora porque ya el vaso se había llenado, ¿no? Porque de algún modo, tanto como escritor como sujeto, estaba preparado para contarla. Y es Ujú. algo muy inmaterial, ¿no? Creo que pues había pasado esos 20 años, que era la distancia justa para mirar a ese hecho luctuoso sin que doliese demasiado, pero también sin que fuese una anécdota del pasado, como si hubiese pasado, como si yo con 80 años, a los que no llegaré, decido contar algo del pasado con tiempo, como muy lejano en el tiempo y ya no me duele, ¿no? Y tampoco es algo como que decido contar de modo inmediato cuando estoy dentro del evento, del trauma, ¿no? Entonces, creo que es una distancia justa, ¿no? Eso como sujeto, pero al mismo tiempo yo creo que me planteo escribirla de modo serio también como escritor, porque de alguna manera pienso que tengo la capacidad de contar ahora esa historia, o que tengo las herramientas ahora para contar esa historia. Después de haber escrito 2 novelas, sé más o menos cómo armar una novela. Probablemente esto no podría haber sido una primera novela, porque no sabía cómo hacerlo. Porque mm, quizá ni siquiera confiaría en que podría acabar una novela, que para eso sirven muchas veces las primeras novelas, aunque sean fallidas, para saber que uno puede escribir una novela, ¿no? Entonces, tenía las herramientas y también me había quitado algo, creo que fundamental, que tiene todo escritor en ocasiones, ¿no? No se sabe a veces cuántas historias llevamos dentro, pero llevamos no solo una, llevamos varias, ¿no? Y hasta que no nos las vamos quitando de en medio no podemos entrar a la otra. Yo me Ujú. había quitado de en medio mi trayectoria como historiador del arte en Intento de escapada, en una novela casi también adolescente. Me había quitado de en medio la idea de que la literatura está lejos y sucede en Brooklyn o en Estados Unidos, en el instante de peligro, donde emplazo la novela o cuento una historia que está lejos. Y ya como que se me había quitado el prejuicio de escribir novelas intelectuales y de demostrar que sé manejar referencias culturales, ¿no? Y podía afrontar esta historia como de un modo más desnudo, ¿no? Sin el postureo de las primeras novelas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, como sujeto
estaba preparado para contar la historia, como escritor tenía o sentía que tenía las herramientas, luego te pones a escribir y te das cuenta de que todo es mucho más difícil de lo que imaginas, pero bueno, sentía que tenía las herramientas y luego incluso me había quitado esa especie de espinita de quedar como escritor moderno que escribe novelas de arte, ¿no? Y podía afrontar esa historia tan cercana que a lo mejor como primera historia no habría sabido afrontar, ¿no? Y todo este rollo para decir que esa noche la conversación con Sergio del Molino es simplemente la gota que colma un vaso que estaba llenísimo y que podría haber sido cualquier otra gota, pero en este caso es ese y por eso lo cuento así. Más o menos. Yo me quedo con que me gusta el símil ese que tú eres como, llevabas 20 años siendo una pistola cargada, que viajaba, digamos, por el mundo de la ficción, la narrativa o las posibles narrativas con esa bala ahí metida, ¿no? Hasta que llega el momento en que, bueno, que como tú dices, llega el momento de disparar, ¿no? Y yo antes de abrir el debate y ya ir pensando lo que vais a preguntar, después de esta pregunta, te remito a lo que te he dicho al principio. En el club ha habido el debate de, es que esto no es una novela, o es que, entonces, yo a lo que voy es, ¿tú qué piensas de esto? Quiere decir, a lo mejor el asunto no se trata de decir si esto es una novela o no, sino de qué es una novela para ti. No sé cómo afrontas esto, si este debate lo ves relevante o no, y bueno, dinos qué te parece. Complejo esto, ¿eh? Sí, para mí Aquí es una somos muy novela. buenos. Para mí es una novela. Ahora, ¿qué es una novela? Una novela depende no solo de la forma que tiene. O sea, hay como tres niveles, ¿no? Una, la relación con la realidad, ¿no? Entonces hablamos de novela de ficción o de novela de no ficción, ¿no? La relación con el referente. Hay novelas en lo que pasa es verdad y novelas en lo que pasa no es del todo verdad, ¿no? Pero la forma es la misma, ¿no? La mía sería una novela de no ficción, ¿no? En cuanto a su relación con el referente. Otra cosa completamente diferente es la forma que tiene, ¿no? Cómo se cuentan las cosas. Se cuenta como una crónica, como un reportaje periodístico, se cuenta como un ensayo o se utilizan las herramientas de la ficción. Es decir, se crean personajes, se trabaja con tramas, se cambia el orden de las cosas para generar tensión narrativa. Eso es lo que hace una novela y eso no lo hace un ensayo, ¿no? Son las decisiones literarias que uno toma para contar aquello que ya sabe más o menos un poco al principio, el argumento, ¿no? Y lo puede contar de muchas formas. Lo puede contar bajo la forma de la crónica, bajo la forma del ensayo, bajo la forma de una serie de entrevistas o bajo una forma de novela, ¿no? Este es el ejemplo esencial de A Sangre Fría, como la novela de no ficción canónica en la que Capote decide contar una historia en lugar de como un periodista, como un novelista. La relación con la realidad es diferente a si esa historia es inventada, ¿no? Entonces, mi historia tiene que ver, sería una novela en ese sentido, una novela de no ficción, ¿no? Lo que ocurre en este caso es que aparte hay una relación con quien cuenta, con el narrador, y por tanto es una novela de no ficción, pero aparte autobiográfica, en el sentido en el que, a diferencia de Capote, a mí esa historia sí me toca de cerca, la historia que cuento, y siento que tengo que contarme a mí mismo, ¿no? Entonces, la investigación, la manera de trabajar la realidad está siempre filtrada a través de mis ojos. Exactamente igual que en Capote, lo que pasa es que él se quitaba de en medio, pero estaba presente moviendo los hilos por todos los lados. Lo único que ocurre en esta novela, como ocurre en las de Carrer o como ocurre en las de Cercas, es que quien escribe se hace evidente en la narración, ¿no? Pero eso son debates diferentes, ¿no? Porque son los debates que tienen que ver con, uno, la relación con la realidad y otro, la relación con el narrador, con el sujeto, ¿no? Pero en cuanto a la forma, es una novela. En cuanto a la forma, porque tiene las estrategias con las que trabajan los novelistas, ¿no? Yo me planteo escribir esta novela con unas estrategias parecidas a las que me planteo cuando escribo una novela de no ficción. Cómo desarrollo un personaje, cómo desarrollo una trama, cómo aligero un capítulo para generar tensión, cómo introduzco una elipsis, una descripción, y esas son las decisiones que se plantea un novelista, que no son las que se plantea un periodista o las que se plantea un ensayista, ¿no? Aunque últimamente, como todos sabemos, ¿no? El novelista, el ensayista y el periodista empiezan a tomar
estrategias si uno lee una crónica de Leila Guerreiro o de Martín Caparrós y está con tensión hasta el final, hasta que se soluciona la cosa, porque parece que nos está contando una historia como si fuese un novelista. Las estrategias de ficción, no de ficción, sino narrativas, están dentro de esa crónica, ¿no? Y luego, otra cosa importante, y con esto ya cierro lo que para mí es una novela, ¿no? Es institucionalmente, es decir, contextualmente, ¿no? Esta novela sale en la colección Narrativas Hispánicas, que es la colección de narrativa de Anagrama. Si esa novela aparece, o si ese libro aparece en la colección Crónicas, que es otra colección de Anagrama, de crónicas, pues la lectura ya es completamente diferente. Es el mismo libro, pero no está ni en la mesa de novedades con las novelas, ni le llega a los críticos que hacen críticas literarias, sino a los que hacen críticas de ensayo o de crónica. Un mismo libro, según donde aparezca, es leído de modo diferente. Entonces, ¿qué es novela? Depende no solo de lo que sea el libro, sino también de todo lo que le rodea y de cómo se lea, ¿no? Yo creo que este libro también institucionalmente llega como novela, se lee como novela. Pasa que la novela, pues, es una cosa muy que le cabe todo, es como un cajón desastre donde que sea novela últimamente es muy difícil delimitar, y precisamente eso también es lo rico de la novela, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, pero fundamentalmente, o en última instancia, es la colección en la que sale lo que nos hace verla como novela, ¿no? Porque si sale en la colección de argumentos es un ensayo, si sale en la colección de crónicas es una crónica. Y si no está en la mesa de novedades rodeada de las otras novelas, pues a lo mejor empezamos a leerla con otro sentido, ¿no? Pero bueno, que para mí es novela. Y está muy bien eso que dices, porque yo añado una cosa más. Si este libro, vamos a decir, ¿no? Si este libro Libro sí aparece, que es, eso no hay duda. aparece en el Festival Getafe Negro o aparece en el Festival de Valencia Negra, de repente, o lo leemos como aquí en un club que leemos novela negra, de repente empezamos a pensar que está emparentado de alguna forma con este género, lo cual es muy interesante lo que dices. Vamos a abrir el debate y ya libremente, como queráis, bueno, pues vais interviniendo, expresando opinión, preguntas para Miguel Ángel, sobre todo vamos a aprovechar que está aquí. Y nada, cuando yo tengo preguntas, pero prefiero que habléis vosotras, ¿eh? Así que adelante. A discreción. Como siempre, no todo el mundo la ve, ¿eh? No. Venga, François. Bueno, a mí me ha interesado mucho la novela porque, francamente, el tema se puede reducir a poca cosa. Pero es que me ha interesado mucho, pero me ha enganchado, eso sí. Y la autenticidad y la sinceridad que hay, que es bastante cruda. O sea, que tú no te perdonas nada. O sea, que no te perdonas nada. Cuando hablas de ti y de tu recorrido, no. Y luego me ha interesado la forma que es sorprendente, que te consigue enganchar, por ejemplo, cada fin de capítulo, la manera con la que estás manteniendo en vilo y dejando el suspense, por ejemplo. Y está claro que eso también es un retrato de la huerta de Murcia que no conozco en absoluto, que probablemente no conoceré nunca. Y por algún lado es también como una antinovela, diría yo, que no es común, no es nada común. Y quisiera saber si en realidad tú igual lo contestas, porque contestas a muchas cosas tú mismo en este libro porque es tu propósito. ¿Tú te sientes mejor después de haber escrito este libro cara a este acontecimiento tan tremendo que viviste? Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Había una cosa antes de contestar a la pregunta que me resulta muy interesante y creo que habla también en última instancia de lo que el libro supone o de cómo concibo el libro, ¿no? Hablas de autenticidad, ¿no? De la sinceridad, de contar la vida desnudo, o lo más desnudo que posible,
aunque evidentemente uno cuando está manejando el texto sabe dónde poner los velos y dónde mostrarse más y dónde quitarse. No hay ningún mérito en eso, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque es como el mérito que puede tener un striptease, ¿no? El striptease, uno se tapa cuando quiere, ¿no? Hay más dificultad, y ahora lo hablaremos si queréis, por ejemplo, cuando uno habla de los demás y tiene que tener cuidado porque los demás no han pedido entrar en la novela. Yo sí que he pedido entrar en la novela y soy el que está en control de la situación en todo momento. Entonces, sí, intento, ya que voy a trabajar con los demás, partir de una desnudez. No me puedo ocultar, no puedo salir bien parado yo de la novela como van a salir los demás, ¿no? Entonces, intento como empezar desde no tratarme mal, sino ser lo más sincero posible, ¿no? Algo que evidentemente nunca se consigue del todo, siempre hay una cierta impostura cada vez que uno escribe. Eso evidentemente, el personaje Miguel Ángel Hernández coincide con el narrador o con el autor en un 96,2, periodo 3, yo qué sé, no coincide del todo. Es también una imagen que uno crea, claramente, ¿no? Pero bueno, intento que coincida lo máximo que se puede llegar que uno puede llegar a coincidir, ¿no? Pero esa autenticidad de lo que yo cuento, o incluso de la historia, en el fondo a mí lo que me interesaba era generar la novela, ¿no? Que esa autenticidad se percibiese en la experiencia de la novela, la experiencia en la estructura, en el modo en el que uno lee desde el principio al final la novela y le puede gustar más o menos, pero la sigue como si fuese una novela y no solo atendiendo al qué, sino al cómo, ¿no? Es decir, que no quería convertir esto en una declaración confesional como las que se hacen en Sálvame Deluxe, si fuera uno famoso, o en los programas de la televisión regional de los lunes por la noche, ¿no? Donde alguien va a contar su vida, como se la cuenta un amigo, como la cuenta en Facebook, o como la cuenta en cualquier otro lugar, para sentirse bien, ¿no? Y para compartirla con los demás, ¿no? Esta es una parte importante de la novela y no la niego porque es como la energía o el material que forma la novela, ¿no? Lo que se cuenta, ¿no? El crimen, pero también mi infancia, la relación con mi amigo, el sentido de culpabilidad, ¿no? Eso es lo material, pero eso se lo puede contar uno a un psicólogo, se lo puede contar uno a un amigo o lo puede contar en un programa confesional, como decían. Lo que transforma eso en literatura son las decisiones artificiales, por decirlo de algún modo, que uno toma para que no quede solo en una confesión, ¿no? Aunque luego al final siempre uno acaba hablando de su vida, pero lo importante es la novela, que lo importante es pues cómo eso se convierte en una experiencia a través de una serie de decisiones formales, por decirlo de algún modo, ¿no? De decisiones que tienen que ver con la elipsis, el uso del tiempo de dos personas, pasado y presente, dos tipos de personas, ¿no? Todo esto para llegar a la conclusión un poco de que lo que yo quería era, por encima de cualquier cosa, escribir una novela. Pero no tanto, en un principio, confesar a los demás una historia. Que eso es algo que uno lo puede hacer para sí mismo, ¿no? Cuando se nos dice, pues si tienes algún problema, lo dicen los psicólogos, ¿no? Escríbelo para aclararte, escribe para ti mismo, pero el hecho de que lo que tú escribas para ti mismo decidas publicarlo, cambia por completo la estrategia de escritura, ¿no? Yo he escrito muchísimo sobre esto que me pasó, muchos cuadernos y muchas reflexiones, pero que son para mí, para aclararme, pero no tienen sentido, nadie las podría leer, o si las leen a lo mejor son más auténticas que la novela que he escrito, pero no tienen ni tensión narrativa, ni funcionan, y le puede interesar a mi familia, a mis amigos, pero no al lector, porque en última instancia las vidas de los demás no le interesan a nadie. Esta es un poco la clave. Yo cuando en los talleres de narrativa hablo de esto, es un poco paradójico. Y empiezo diciendo, cuando la gente viene y quiere contar su vida, empiezo diciendo, vuestras vidas no le interesan a nadie. Y lo digo yo, que cuento la mía.
Es decir, las vidas por sí mismas no interesan a nadie, porque cada uno tiene sus traumas, tiene sus problemas, tiene sus éxitos, con lo cual, no es que mi abuelo se fue a la guerra, y el mío y el de más allá, es que me ha pasado y a mí también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros problemas, que no les interesa a nadie, acabe interesando? Pues a través de darle la menos importancia posible cuando concebimos una novela. Tenemos que tratar eso como si fuese, pues que se te ha soltado, no sé, te ha salido un padrastro en un dedo, y con eso montar una novela, montar la tensión narrativa. Si uno logra convertir como la energía terrible, esa del crimen, del pasado, en algo insignificante cuando empieza a escribir la novela, puede lograr algo. Si le da demasiada importancia, a lo mejor se convierte, pues eso, en algo excesivamente confesional, sin ningún tipo de estructura. Y todo esto para llegar al final a la idea, a la pregunta, que como veis soy muy rollero, que lo hago para ocupar las horas de las clases en la universidad y se me queda luego después. Cuando yo terminé la novela, mi intención, o cuando empecé a escribirla y cuando la terminé, ¿no? Como os he dicho antes, mi intención no era curarme. Mi intención era escribir una novela con una historia que yo tenía, porque me dedico a escribir novelas y no podía obviar esa novela o esa historia que tengo. No podía quitarla de en medio, pero no era la intención primera curarme. Evidentemente, cuando me pongo a escribir la novela y me enfrento al pasado y rescato todos esos fantasmas, hay algo en lo personal que cambia, ¿no? Hay algo en lo personal que se modifica, ¿no? Uno se enfrenta al pasado no superado, se enfrenta pues a todos los espectros que lo rodean, cae al fango, no sale bien parado, y aunque eso lo tienes que poner como con distancia cuando escribes, porque si no pones con distancia, no pones una cierta distancia, te sale algo solo para ti, no lo podía obviar, ¿no? Y cuando acabé la novela, sentí de algún modo que había hecho mal como sujeto, no como escritor. Como sujeto había hecho mal en enfrentarme a eso. No me había hecho bien la novela. De hecho, tuve que ir al psicólogo después porque había sido como un descenso a los infiernos, ¿no? Entonces, como persona no me hizo bien escribirla. Lo que ocurrió después sí que fue bastante curioso y lo he contado a veces en algún club de lectura, y es que poco a poco, conforme el día que se publicó la novela, yo me pegué una inflada de llorar porque pues, creía que había hecho daño a alguien, cosa que es verdad, ¿no? Que estaba revelando muchas cosas, ¿no? Que no había tenido sentido, ¿no? Escribirla. Pero poco a poco, la respuesta de los lectores, las conversaciones, Claro. como que me hicieron sentir que había tenido sentido. Y no solo y sobre todo porque casi la mayoría no solo me hablaban del crimen, sino me hablaban de otras muchas cosas. Me hablaban de la vida en el pueblo, la vida en la huerta, de la sensación de estar solo, que luego te das cuenta de que no es así. La sensación de haber nacido en un lugar que tú crees que no, al que crees que no perteneces. La idea de como de sentirse descontextualizado y desubicado y fuera de tiempo. Mucha gente me ha dicho, más o menos has contado una historia parecida a la mía, aunque yo sea de otro género, de otra generación y de otro lugar. Y poco a poco como que fue tomando sentido escribir la novela, que empezó esa balanza que estaba desequilibrada hacia el no, a equilibrarse hacia el sí, y hoy pienso que sí que ha tenido sentido, a pesar de todo, a pesar de que hay muchas cosas que han salido y que pues tienen unos daños colaterales de los cuales uno no está totalmente ni curado y sabe que ha hecho daño a gente que ha leído la novela. Aún así, puesto en una balanza, creo que ha tenido sentido escribirla, pero más que escribirla, publicarla. Sobre todo porque se ha iniciado una conversación, que yo creo que es la clave ahí, ¿no? En la literatura no solo vale escribir, sino que la escritura para mí no tiene sentido si no hay un lector
que lo lee, lo entiende y lo devuelve. Es como una conversación, ¿no? Porque en realidad uno cuando lee, y seguro que os pasa, ¿no? Se identifica con los personajes, se identifica con las historias y siente en última instancia que no está solo, ¿no? Yo creo que esa es la magia de la lectura, ¿no? Que uno siente que no está solo, ¿no? Que uno siente que ese mundo que está leyendo de algún modo lo alude, ¿no? Que está compartiendo ese mundo. Y eso es también fundamental para quien escribe, ¿no? Sentir que uno no está solo. Al final, se puede decir que la literatura lo que hace es como unir dos mundos que están separados, ¿no? Dos soledades, ¿no? Habitualmente se cree que la literatura, o creemos que la literatura tiene glamour, no tiene glamour ninguno, lo escribimos en pijama todos guarros en nuestra habitación y lo leemos en pijama todos guarros en nuestra casa. Es una especie de fiesta del pijama donde dos personas fuera de contexto están leyendo, fuera de lugar están leyendo solas una cosa que los junta, ¿no? Entonces yo creo que a partir ahí de esa especie de comunidad que genera el libro, sí que me ha hecho bien la novela y que ha tenido sentido. Pero escribirla por sí misma, no tanto. Yo creo que podemos escribir para aclararnos, para poner en orden los pensamientos, como nos dicen los psicólogos, ¿no? Pero en ocasiones es necesario contar las cosas a los demás y sentir también qué te cuentan los demás y cómo eso que estás contando está llegando, está afectando, y como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y que al final uno genere una especie de comunidad de soledades, ¿no? Donde todos más o menos sienten algo parecido. No sé si te he respondido, ¿no? Y me he vuelto a liar, pero bueno, más o menos. Yo me quedo con dos cosas. Una, que como buen escritor eres un buen seductor, quiere decir que yo personalmente estaría escuchándote mucho tiempo, ¿vale? Y luego también me quedo con lo que dices, porque alude a una frase que yo recuerdo mucho siempre que dijo Paul Auster en una entrevista, que es que el libro es el espacio donde dos personas que no se conocen de nada pueden encontrarse de manera más íntima, ¿no? Y es un poco lo que habla. Pues sí, no conocía esa. La próxima vez la utilizo, que queda mejor que la fiesta del pijama. No, la fiesta está muy bien, la fiesta está guay. No, pero la fiesta del pijama coincide mucho con mi experiencia, ¿no? Porque yo, la verdad es que has contestado a lo que te iba a preguntar justamente, pero yo resaltaría sobre todo la proximidad, la sensación de proximidad que he tenido desde las primeras páginas. El primer capítulo me resultó ya espléndido, lo leí 2 veces incluso, y a partir de ahí hay una sensación de proximidad tal que una vez en pijama y por la noche, que es cuando yo leo, dije, bueno, voy a ver lo que cuenta Miguel Ángel, porque era tan intensa la sensación de proximidad. Luego, por otro lado, sí que me ha parecido, sí que hay una sinceridad enorme. Yo creo que eso se percibe y eso siempre es muy atractivo. En esta vida no hay nada más atractivo ni más seductor que la sinceridad. Cuando tú dices, por ejemplo, qué lástima no haber escrito en ¿dónde te vas? A Ítaca. Qué lástima no haber escrito allí una novela sobre Murcia y haber escrito aquí una sobre allá, porque hubiera quedado súper guay literariamente decir esto. Entonces, la novela tiene una gran sinceridad. Yo creo que eso es muy seductor, eso te atrae y eso te... Pero sí que sigues la trama. De hecho, yo hasta bastante avanzado el libro pensaba que la cosa se desarrollaría de otra manera, o sea que ahí hay una tensión, aparte de todas las cosas que tú puedes hablar acerca de ti mismo, de la vida, y eso es atractivo per se, ¿no? Y bueno, y acaba y te das cuenta de que es muy real, de que realmente aquí ha pasado pues algo, pues eso, no nos hemos aclarado, seguramente hubo abuso sexual o no, o sí, seguramente sí, la cosa es tremenda y es espantosa y ya está, y se acaba ahí. No sé, yo te iba a preguntar cómo te habías sentado, tenía verdadera curiosidad, pero ya me la has contestado. Y nada, ha sido un placer leerla, o sea, y muy próxima. O sea, la sensación de proximidad yo es lo que destacaría, porque dura toda la novela. Vaya, que yo no me preocupé mucho
acerca de si era o no era una novela. Para mí lo fue y nada, pues gracias, porque son muy buenos ratos. No, pues, lo que pasa es que nada. me dio la sensación de que era mucha dureza y la pregunta que yo tenía es ¿cómo te sentó? Pero ya está, ya. No, o sea, es cierto, muchas gracias por todo lo que has dicho, ¿no? Pero es cierto que durante la escritura de la novela aparece también en la propia novela, ¿no? Hay como un intento de quitársela de encima ya, porque sí que es cierto que para mí era como algo que quería terminar, porque esa tensión no la aguantaba, ¿no? La tensión ya no solo de enfrentarse al pasado, sino la tensión de culpabilidad o de ética, que está como reflexión incluso en la novela, de pues, esto va, sobre todo conforme me aproximaba al final, y sabía que esto iba a ver la luz y se iba a publicar, ¿no? Esto va a caer como un tiro, esto va a sentar, va a tener unos efectos. Todos los libros tienen efectos, al final, la literatura no es inocua y lo que uno publica hay que ser muy responsable porque los libros causan efecto en quien los lee, para un lado o para otro, ¿no? Pero los libros reales, los libros que tienen personas reales, que se van a leer, que se van a ver reflejadas, que van a sentir rechazo o que en cualquier caso va a modificar su percepción sobre ti, sobre ellos y sobre el mundo, ¿no? Son muy difíciles de escribir. Y me parece que deben ser así. Difíciles de escribir, ¿no? Yo no me imagino escribiendo esto como, bueno, ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa el mundo? No, porque sí que importa. Habrá otros escritores, ¿no? Por ejemplo, a Manuel Carrer, pues le importa menos, ¿no? Tengo amigos que es curioso, ¿no? Cuando salió la novela, había como un debate entre mis amigos. Algunos decían, no tenías que haberla publicado porque esto hace daño a la familia y hace daño. Y no tiene sentido publicarla. Haberla escrito, te aclaras, pero no tiene sentido haberla publicado. Y otros que me decían, pero te has quedado corto. Sí, tenías que publicarla, pero te has quedado como a medio camino. Yo habría hablado con el padre, con la familia, habría removido el cielo para encontrar al final el expediente y tú te has quedado corto. Y yo pienso que esa habría sido la novela que ellos podrían haber escrito. Hubieran escrito. Que ellos hubieran escrito, claro, pero la novela que yo he escrito es la novela que yo puedo escribir. Como escritor, pero también como persona. En el sentido en el que al final creo que era necesario escribirla, pero también creo que era necesario quedarse en esa distancia. En la distancia en la que se dice algo, pero no se dice haciendo más daño de lo necesario. Como puede ser otra opción tan legítima como esta, ¿no? Pero al final las novelas que escribimos son las novelas que podemos escribir como escritores, pero y también como personas, ¿no? Cualquier otro hubiese escrito una novela diferente, ¿no? Entonces, para mí, la tensión ética, la reflexión sobre la culpabilidad, a quién pertenecen las vidas de los otros, qué podemos decir de los demás, ¿no? Hasta dónde llegar sin pasarse demasiado, sin hacer más daño del necesario, todo eso me generaba una tensión importante y quería al final quitármela de encima. Me daba igual, por ejemplo, cuando escribía sobre mí o sobre mis tonterías, que eso al final no, bueno, como decía antes, es un striptease. Pero cuando estás escribiendo sobre personas que no han pedido aparecer, tienes que tratarlas no como personajes, sino como personas, porque son personas reales, ¿no? Y yo sentía cada vez que escribía que estaba como llevando una bomba de relojería que me podía explotar en cualquier momento, porque se me podía ir la novela hacia lo morboso y lo espectacular y lo sangriento, o se podía ir a que no interesase a nadie, y tenía que llevarla como en el lugar justo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminé, antes, cuando hablé con mi agente de la historia de la novela, se le hicieron así como los ojos chitibitas, dijo, ostras, la historia, esto da para algo así, para un buen thriller o para alguna cosa sangrienta, dos hermanos, la huerta, sale una cosa buena. Cuando yo le entregué el manuscrito de la novela,
me dijo así, ¿qué mierda me has hecho? ¿Qué me has traído? Con esto no nos hacemos ricos, porque esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba una novela sangrienta, morbosa, una novela, no tanto una novela negra, pero es una novela que entrase en esa profundidad, en ese fango, en ese mal rollo, que esta novela intenta no llegar. Intento, desde el principio, como que no se me vaya nunca la novela hacia el espectáculo de la crueldad o hacia el morbo, ¿no? Teniendo todos los mimbres para salir así desde el principio, ¿no? La primera frase ya dice, uff, esto cómo va a acabar, ¿no? Pero toda la novela es como un intento de contención de que esa historia no se vaya de madre, ¿no? Y por eso en todo momento estaba como manejando esa bomba, que ya hubo un momento cuando me dijeron que no puedes ver el expediente, a tomar por culo la novela, porque es que no puedo más, porque en realidad la realidad, como decías antes, se ha puesto de mi parte para que esto se acabe ya, ¿no? Porque si esa tarde me dice si el secretario judicial me da el expediente, pues la novela hubiera acabado de un modo completamente diferente, pero como no me lo dio, pues ha acabado de esa manera. También tiene ese sentido de cómo la realidad acaba escribiendo las novelas. Claro, por eso es tan próxima, porque es que estás viendo la realidad, ¿no? No te da el expediente, pues ya está, no te lo da y no te lo da, no, ahí no hay ficción. No, claro, de hecho mi agente decía, bueno, pero invéntatela, un final diferente, que nadie lo va a saber, nadie va a saber si lo has visto o no, nadie va a saber nada. Y bueno, no, todo lo nadie contrario, lo voy a sí que saber, lo sabemos. lo voy a saber yo y ya con eso es suficiente. Pero creo que no tenía sentido inventar ficción, más allá de la ficción que puede tener la novela de que una cosa que sucede un martes la pones un jueves porque queda mejor literariamente, ¿no? Pero en esencia la novela no tiene ficción, ¿no? Entonces no tenía sentido inventarse la ficción, ¿no? Muy bien. Eso es lo atractivo. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Yo tengo... Bueno, Luego Maribel. Vale. Sí, nada. A ver, yo me he leído la novela en unas circunstancias muy, muy particulares, por las coincidencias que no pasan solo en Nueva York. Yo empecé a leerla cuando pensaba que era para el club y coincidió que el día anterior se suicidó un primo hermano mío. Entonces decidí leerla con la condición de, bueno, si veo el tono que no, el libro a tomar por saco y lo dejo. Y lo dejo. Y su suicidio también tiene una parte, no fue una depresión, ha habido un problema económico o alguna cosa así que se está averiguando. Entonces, claro, en realidad yo he leído la novela viviéndola a la vez. O sea, no hay un asesinato, pero hay un problema ético y un problema moral. Yo no sé lo que ha hecho, lo que no ha hecho. A la vez, claro, averiguas, estás o sea, claro, la estructura de pasado y presente a mí me estaba pasando igual. Quiero decir, yo iba para adelante y para atrás igual. De hecho, a veces confundía, no sé si estoy leyendo el libro, me están contando lo que está pasando, ha sido un poco esquizofrénico, ¿vale? No sé, y viene por el tono, o sea, que decía, y me he leído la novela entera. En el epílogo lloré, como no podía llorar, porque como sin ser igual llegué al mismo sitio, no al mismo sitio, pero con la misma sensación, ¿no? O sea, y rompí a llorar. Y el tono a mí me ha ayudado. A lo mejor hubiese llegado a las mismas conclusiones, o hubiese vivido todas estas 2 semanas de la misma forma. Pero como que he incidido mucho, ¿no? Quiero decir, todo lo que yo iba pensando, pues en la novela de alguna forma se iba reflejando. Aparte de que... pensaba que alguien había dicho algo. Entonces, claro, eso, no sé si me ha ayudado o no me ha ayudado, lo digo por lo que decía, ¿no? De verte reflejado en un libro, pues no lo sé, me lo he leído, o sea que yo entiendo que sí, porque lo he acabado y me ha ayudado a canalizar un poco, a lo mejor lo que aquí he llegado en 2 semanas, porque el libro lo he dilatado en 2 semanas, por mi cuenta hubiese tardado meses, pues no lo sé, o sea,
Pero bueno, el tono en eso sí que ha coincidido. Y claro, yo el gran, o sea, el problema ético y moral no lo tengo tan claro porque no había un asesinato, evidentemente, todo ese proceso no, pero lo vivo igual. Y lo que me preocupaba, claro, yo, o sea, viéndolo desde mi posición, era el tema de cómo afectar a terceros. Quiero decir, yo, de hecho, bueno, el hermano del fallecido me decía, dice, me siento un detective porque estoy investigando la doble vida que tenía, ¿no? Mi hermano, y claro, yo solo, claro, lo hablo con él, pero claro, el verlo, que dentro de 20 años alguien pueda decidir hacer esto, claro, yo por un lado quiero saberlo, o sea, yo, afectada cercana, quiero saberlo, pero claro, el que alguien de fuera lo sepa, hostia, que es muy jodido, porque, sí, sí. Porque ya, o sea, simplemente a la semana siguiente, en la misa típica, ¿no?, de la semana, en el que tú veías a todos sus amigos y decías, hostia, que estamos todos pensando que esta persona a lo mejor había una doble vida, había algo detrás. O sea, como que ya tu perspectiva ya cambiaba y yo soy de un pueblo pequeño, no soy de la huerta murciana, pero casi, o sea, entran todos los factores típicos del pueblo, vamos, el barrio Carajillo. Y entonces era una sensación que a mí me agobiaba ahí, y claro, verlo en un libro me causaba mucha preocupación. Entonces, claro, bueno, es verdad que lo has comentado y tal, que sí que está, pero sí que es verdad que me parece muy responsable en el libro que tú acabas asumiendo que a lo mejor haces daño, que no es tu intención, que has sido sincero y que tu intención no es esa, pero que asumes que algo de daño puedes hacer. Entonces, claro, yo no llego a una conclusión. Yo, evidentemente, no voy a escribir nunca ese libro y entonces no me lo planteo así. Pero realmente es muy jodido, no sé. Yo entiendo la sensación que tenías de he hecho mal en escribirlo, porque es complicado verte reflejado fuera, no lo sé. Y ya te digo, o sea, literariamente no puedo hablar mucho porque es un libro que, claro, en realidad es que es una puta coincidencia, porque es que lo he leído cuando lo he leído. Si no hubiese estado el club, el libro no lo leo, también te digo. O sea, porque sé de qué va, pues yo me aparto y a tomar por saco. No, este libro no lo voy a leer. Pero bueno, la conclusión es que yo creo que a mí yo creo que sí que me ha ayudado. O sea, por las circunstancias o lo que sea, creo que sí que me ha ayudado a canalizar un poco la situación y a ver a lo mejor desde fuera, siendo parecidas, el paralelismo, y yo creo que sí que el daño no me ha hecho. O sea, psicólogo no te voy a pasar vale. La factura factura no me la pases. de psicólogo. Pero bueno, que es una coincidencia, una puta coincidencia, y bueno, y ha sido así. ¿No? Yo quiero añadir que Kafka creo que decía, quiero leer libros que me golpeen como un hacha en la cabeza, ¿no? Es decir, los libros que nos interesan son los libros que no nos dejan indemnes, que no salimos de ellos igual que entramos, ¿no? Y en ese sentido, tú tienes una característica especial, pero creo que es un libro en el que pasa eso. Creo que lo que a todos nos pasa eso, ¿no? Hubiese desaparecido si no. A veces los hachazos en la cabeza no matan, sino que curan también. Que tiene mucho que ver un poco con qué entendemos por ese hachazo, por ese puñetazo en la cabeza. Es decir, que no nos deja indiferentes o que salimos diferentes a como hemos entrado, ¿no? Pero o que nos ha ayudado, que nos ha tocado, o que nos ha acompañado, ¿no? Cada uno tiene una experiencia diferente de lectura de este libro y de cualquiera, y acaba siempre llevándosela a su terreno. El tuyo, en este caso, es un terreno también traumático y literal, pero cada uno acaba llevándose una parte de la experiencia del libro, de este y de todos, a su vivencia. Es el modo en el cual nos identificamos con las historias. Pero has dicho algo muy, muy importante y que tiene que ver un poco con algo que ha salido de modo muy rápido en lo que comentaba antes, que es la legitimidad para hablar de las historias de los demás.
Porque tú has dicho, ¿cómo me sentiría yo si alguien dentro de 20 años viniese a hablar de mi amigo y en qué medida esto que es privado se hace público, ¿no? Y eso pone un poco en juego también la reflexión de qué es privado y qué es público, a quiénes pertenecen las vidas de los demás. Porque, por ejemplo, imaginad que tenéis que contar una biografía vuestra, ¿no? Dice, bueno, yo solo, pues voy a hablar solo de mí, que es como de quien soy legítimo para hablar, ¿no? Nadie va a hablar de mí, pero yo sí. Pero claro, tú no vives en el campo solo, rodeado de perros, a lo mejor sí, pero en algún momento tienes que hablar de alguien que no eres tú. ¿Qué haces? Tu vida está entrecruzada con la vida de los demás. Y al revés, ¿no? Yo cuando tengo que hablar en este caso de la vida de mi amigo y de la historia, pues no puedo hacerlo si no es a través de mí. Todas las historias de los otros son historias nuestras y todas las historias nuestras son historias de los demás, ¿no? Entonces, es algo complicado porque luego después está el derecho al honor, la intimidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en este libro no se vulnera de ninguna de las maneras un secreto íntimo. No sé qué hubiera pasado si hubiese tenido el acceso al expediente, por ejemplo, ¿no? Y hubiese mostrado algo que es privado, hubiese desvelado algo que no todos conocían. Pero lo que yo he contado en la novela es algo que estaba en el ámbito de lo público. ¿Qué es lo público? Lo que saben los vecinos, lo que salió en la tele, lo que salió en la prensa, lo único privado era lo que yo tenía en mi cabeza, pero el resto eran cosas públicas, ¿no? Cosas que, sin embargo, se habían olvidado y habían desaparecido, también porque es un tiempo diferente en el que se produjo este crimen. 1995 no es 2012 o el presente, donde eso habría estado circulando constantemente, o hubiera estado circulando por todas las redes y se hubiera convertido en algo viral, ¿no? En ese momento sucede, sale al día siguiente la noticia en la tele y en el periódico y desaparece del ámbito de lo público, más allá del contexto cercano. Evidentemente, los amigos, los vecinos, toda la gente no olvida jamás eso. Cada Nochebuena siempre se preguntan por lo que ha pasado y eso sigue estando, sin decirse, pero estando presente. Es cierto que cuando tú lo pones en un libro lo estás sacando de ese contexto. Y es cierto que a esa familia pues no le hace ni puñetera gracia que eso que ellos sí que entienden como privado y que se había olvidado, pues de nuevo sale a la luz, ¿no? Eso que pasó en 1995, 20 años después, de nuevo tenemos que sufrir esa herida o ese dolor que ya sufrimos, ¿no? Que eso sea legal o moral, no sé, sobre todo moral, es una cosa que no está tan solucionada, ¿no? Y que yo le he dado muchas vueltas y que el libro reflexiona sobre eso una y otra vez, ¿no? Y que es algo que uno hace incluso aun sabiendo que va a hacer daño, ¿no? Uno escribe el libro y lo publica aun sabiendo que eso es cierto, que va a causar dolor, ¿no? Como a veces decimos en la vida cosas que duelen sabiendo que van a doler y que son necesarias, ¿no? O que sentimos que tenemos que decirlas, ¿no? Porque lo que sí que hubiera sido ingenuo es pensar que, como he dicho antes, que el libro no va a causar daños colaterales, ¿no? Que yo me hubiese sorprendido porque ahora la familia pues o me haya intentado denunciar o me haya dicho, pues ya lo pillaremos por la calle, o no se te ocurra subir al cementerio, o no se te ocurra encontrarte, o si ves que van a estar ahí, no vayas ese día, porque pues ha generado un mal rollo importante. Y yo era consciente de eso desde el principio, no es algo que me ha sorprendido, es algo que me duele porque pienso que si leyesen el libro, cosa que no han hecho, y que supongo que es muy difícil, ¿no? Pues verían que está tratado todo de la mejor manera posible, que está tratado todo con todo el cariño y el amor de alguien que
que intenta hablar de su mejor amigo y que intenta reposicionarse sobre algo que ocurrió, ¿no? Y no con esa idea de sacar dinero de un acto luctuoso y morboso, ¿no? Pero ya digo, eso es muchas veces es muy difícil pedirle a alguien que vuelva a pasar por el trauma para que tú te quedes contento y feliz con que ya esa familia no te odia. Pues no, me tengo que joder con que pues esa familia no me quiere ver ni en pintura, con toda la razón. Porque yo pienso, aun habiéndolo legitimado mentalmente, de que las vidas de los demás no pertenecen a nadie, de que todos podemos hablar de todos, ¿no? Que si alguien viniese de fuera a escribir sobre mi amigo, pues no sé cómo me sentiría, o sobre mi padre, o sobre mi mujer, o sobre mi hermano, pues no sé cómo me sentiría. Me parece que es completamente lógico sentirse ofendido y no pasa nada. Parece que vivimos en un mundo donde tenemos que contentar a todos, ¿no? Los chistes que ofenden, pues claro que ofenden. Hay gente que les ofende y no pasa nada. A algunos les hace gracia y a otros les ofende. No, es que no tiene sentido del humor. No, es que hay cosas que ofenden. Eso no, eso es así. No podemos pretender vivir contentar a todos, ¿no? Porque caminamos, de hecho, hacia una sociedad de lo políticamente correcto donde vamos contentándolos a todos y al final no vamos a poder decir nada porque alguien se va a ofender, ¿no? Hay cosas que ofenden y hay gente que se ofende por cosas que, sin embargo, tenemos que decir o que creemos que tenemos que decir. Y tenemos que asumir las consecuencias y ser responsables con eso que hemos dicho. Lo que sí que no podemos pensar es, o yo no podría, sería muy ingenuo, como he dicho antes, después de haber escrito esta novela, decir, ay, os habéis molestado, pues no era mi intención. Claro, no era tu intención, ni mucho menos, pero lo que has hecho sí que molesta y sí que hace daño. Entonces, a veces las cosas que se nos van de las manos y nuestra intención no es lo último que cuentan, ¿no? Por ejemplo, con esta novela, que yo, como he dicho antes, he intentado bordear en todo momento el morbo, ¿no? Y no hacer espectáculo, ni no caer en la curiosidad malsana. Hay un momento en el que, pues, yo, como digo, intento mantener ahí que no se vaya de madre todo, ¿no? Pero el lector también es soberano y se lo puede llevar a su terreno, y uno de los terrenos es verlo con esa curiosidad malsana y querer ir al Yeguas, no solo a comer, sino a ver quién es este, y querer ir al cementerio a ver dónde están las tumbas, y querer ir al barranco del que se tiró, y querer tocar en la puerta del padre para que salga a ver cómo es. Y eso ha pasado. Entonces, ¿eso está dentro del ámbito de posibilidades de lectura de la novela? No, yo no quería hacer eso. ¿Pero eso ha pasado por culpa de la novela? Sí. Entonces, cuando uno escribe tiene que saber también o ser consciente de que hay cosas que se le van a escapar de las manos. Que los libros se pueden utilizar para leerlos tal y como uno los ha escrito, o para calzar una mesa, o para tirárselos a alguien en la cabeza. No estaba dentro de la idea del libro, pero es una lectura. Entonces, esos daños colaterales uno tiene que también asumirlos de algún modo, ¿no? Y eso ya es una profesión que uno se queda para uno mismo, ¿no? No me he liado otra vez. No dejo más preguntas. Estamos un poco en la recta final del club, eso ya lo aviso. Mariby tenía una pregunta, así que adelante. Bueno, primero un abrazo para Miguel Ángel y otro para Ada, por lo del dolor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con François que la estructura es magnífica. Y una pregunta y una reflexión. El título era el original, lo has elegido, el título ya escupe la distancia, ¿no? Que el dolor de los demás, ¿no? Me parece muy buen título para un libro que solo, bajo mi punto de vista, solo habla del dolor. Ahora estabas explicando que el escritor lo ha hecho con cuidado. Mi sensación como lectora
era que el personaje, igual es ese 92%, no quiere saber. En el fondo no quiere saber, no quiere entender, no quiere juzgar. Yo es lo que más me ha costado en el libro como lectora, que yo, mi espontáneo es entender. Y a lo mejor el escritor lo ha hecho por ir con cuidado, pero la sensación es que estás presentando ese recorrido, esa vuelta atrás y, bueno, muy bien estructurada con el presente, pero que no quieres saber. No quieres saber porque no quieres juzgar. Cuando digo no quieres saber, parece una contradicción, porque en el libro lo escribes para saber, ¿no? Para contar una historia, ¿no? Entonces, ahí ya me lío porque no sé si es el escritor el que ha ido con cuidado o es mi sensación, y es que Miguel Ángel quiere entender, pero no quiere ir más allá. Tampoco, es mi impresión. Y yo creo que el final es fantástico, menos mal que no tuviste el registro, porque no solo el escritor, sino Miguel Ángel, pues a lo mejor se hubiera encontrado con algún planteamiento. Hay algún momento que lo apuntas y yo, que soy de las que lo quiere entender todo, esto por qué fue, no qué pasó, sino por qué pasó, pues estoy todo el libro en un vilo hasta que me doy cuenta de que es el dolor lo que nos estás contando y que no quieres contar nada más, en el fondo. Todo esto es una interpretación mía, ¿eh? No, pero pero tienes razón en alguna cosa. Pero bueno, antes lo del título, ¿no? No es el título original. La novela se llamaba, tuvo muchos títulos, ¿no? La primera versión de la novela se llamaba Cabezo, que era un título mucho más agreste, como más rural. Le habría dado como una interpretación diferente a la novela, ¿no? Pero siempre estaba ese capítulo quinto que se llamaba El dolor de los demás. Iba cambiando el título de la novela, pero el título del capítulo seguía ahí, ¿no? Hasta que un momento también un amigo me dijo, si es que ese capítulo, que es el capítulo en el que se habla de la víctima, en el que ya te pones en el dolor de los demás, en el otro lado, y ese capítulo en realidad es lo que le da el sentido último a la novela, ¿no? Y que hay un poco en la cuenta de que sí, que es verdad, ¿no? Que eso ya modificaba la lectura de la novela, ¿no? Que es un título tomado de Susan Sontag. Aquí tengo la cita que abre el libro precisamente. La memoria es dolorosamente la única relación que podemos establecer con los muertos. El libro Ante el dolor de los demás, donde Susan Sontag habla de la relación que tenemos ante las imágenes de la catástrofe, ante las imágenes que nos duelen y por qué las imágenes no nos duelen cuando las vemos en la tele, porque están lejos y no están cerca, y cómo podemos empatizar con el otro. Entonces esa idea estaba un poco en la novela, ¿no? Cómo contar una historia como las historias que aparecen en la tele de violencia, de crímenes, pero que la víctima y el homicida no solo fuesen la víctima y el homicida, sino que tuviesen una historia y que nos doliesen, ¿no? Que incluso nos hiciesen pensar que no queremos saber más, ¿no? Y voy a la siguiente parte de tu formulación, ¿no? Porque es cierto, no que no quiera saber, sino que hay un momento en el que lo que quiero saber no es eso que ha iniciado la novela. Lo que quiero saber no es ni cómo ni por qué, sino que me doy cuenta de que lo que yo quería saber ya lo he sabido. Las novelas negras, este es un club de lectura de Valencia Negra, ¿no? O las películas de detectives, las películas de crímenes, se interrogan habitualmente solo por el antes, por el móvil. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y, por supuesto, ¿quién? ¿No? Hay un muerto, hay un crimen, queremos saber quién ha sido, por qué y cómo lo ha hecho, ¿no? En este caso, cómo y quién lo sabemos. Lo que no sabemos nunca es por qué. Ese interrogante no se va a desvelar de ninguna de las maneras.
de ninguna de las maneras, ni siquiera si yo hubiese llegado a ver el expediente judicial donde me habrían dicho, ¿la violó, sí o no? Y ya está. ¿Eso responde a por qué? ¿Eso solventa? No. Lo que me interesa a mí, lo que me voy dando cuenta, todo esto que yo cuento que ahora lo tengo teorizado después de haberle dado muchas vueltas, cuando lo estoy escribiendo no es así. Uno va como un poco a ciegas y de modo mucho más intuitivo, ¿no? Pero sí que me daba cuenta, o llegaba un poco a la conclusión de que lo que a mí me interesaba no es el qué hay antes, sino el qué hay después. Que es un poco por lo que no se suelen interrogar las novelas negras o las películas de detectives, donde todo se acaba cuando se soluciona el crimen. Pero ¿qué pasa con la viuda, con los hijos, con los amigos, con la familia de aquellos que ya no están? Y yo me daba cuenta cuando escribía la novela de que eso era realmente lo que a mí me interesaba. No qué había antes, no qué pasó o por qué pasó, sino qué nos ha pasado. Y en ese sentido es mucho más, aunque hay un cadáver al principio, es mucho más una novela de duelo que una novela criminal o una novela negra, ¿no? Es una novela que se interroga por, como has dicho antes, por el dolor, por qué nos ha pasado, que intentamos ver cómo hemos seguido viviendo a pesar de esto tan terrible, cómo cada uno ha podido llevar el duelo de una manera, ¿no? Cómo los vecinos han ido hacia un lugar, cómo la madre nunca pudo salir de ahí, cómo el mejor amigo intenta tiempo después incluso ordenar la cabeza, es decir, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Entonces, en un momento determinado de la novela, que es cuando yo empiezo como a recular y a decir, si es que ya yo no quiero saber eso. Lo que yo quería saber es esto, que es esta experiencia de pensar en el pasado, de cómo hacer la labor de duelo. Y entonces me doy cuenta de que lo que yo había salido a buscar no era aquello que yo quería encontrar. Y que eso que he encontrado es algo que no era lo que estaba en el origen de la búsqueda, ¿no? Lo que se llama la serendipia, encontrar aquello que tú no sabías que buscabas. Y tal vez por eso empieza a dejarme de interesar el qué pasó. Porque más allá incluso del expediente, luego tiempo después he tenido la oportunidad de verlo, el expediente, y ya he dicho que no, que eso para mí está terminado. Ese conocimiento o esa necesidad de saber que inició la novela no es la necesidad de saber con la que concluí. Sentí que había sabido lo que yo no sabía al principio que quería saber. Un lío ha sido muy grande, pero más o menos está claro. Se entiende, ¿no? Bueno, pues no es un saber, sino un no saber. Sí. Sí, nos queda poco tiempo. Teníamos una pregunta a Pepe, me parece que había pedido la palabra, y casi ya vamos terminando, así que bueno. Adelante. Pues muy rápido. Primero, enhorabuena por las últimas siestas que te has pegado, Miguel Ángel. Y igual que pasando a lo mejor de la literatura al cine, me parece que fue Alfred Hitchcock el que acuñó el tema del MacGuffin, es decir, una excusa que sirve para contar un tema totalmente diferente en la película, pero es lo que crea lo que inicia el hilo. Quizá cuando me leí la novela, me da la impresión que el trágico suceso puede ser quizá tu MacGuffin. Lo que ocurre es que es un MacGuffin con mucha entidad y muy potente, pero lo que a mí me dio la impresión es que al final la historia trágica sigue quedando igual y el que ha cambiado desde el inicio al final de la novela has sido tú, y que realmente lo que se está tratando ahí, que se ve sobre todo en las partes en las que vuelves a la huerta, es que ves que aquel sitio donde tú te has criado ya es un sitio diferente y como que no compartes el mismo mundo que hay en la huerta. Y entonces la pregunta sería muy, muy sencilla. Si no hubiese ocurrido aquello, ¿habrías encontrado otro MacGuffin y habrías hecho, a lo mejor no ahora,
dentro de un año o 2 años una novela parecida? Es decir, contando la misma historia con otra percha. Pues no lo sé, es difícil. Yo, fíjate, le he dado vueltas a lo del MacGuffin. En un sentido lo es, pero en otro no lo es. Lo es en el sentido en el que parece que la novela va a ir de eso, pero acaba yendo de otras muchas cosas, pero no lo es en el sentido en el que no se elimina de en medio, sino que simplemente se abre la línea, ¿no? Más que en el MacGuffin hay un momento en las películas de Hitchcock en donde empieza por un lado con una confusión en una subasta con la muerte en los talones y luego la película va para otro lado, ¿no? En este caso no es que la novela vaya para otro lado, sino que la novela se expande hacia los lugares hacia los que va, pero esa línea está continua. Entonces, de hecho, la novela acaba con la investigación, pero conforme avanza hay otra línea que va saliendo, que es la línea de la autobiografía, del reencuentro con los orígenes, ¿no? Que solo es posible porque todo aquello sucedió en la huerta, porque es una necesidad de repensar el pasado que había sido olvidado precisamente a causa de ese evento traumático que había sido como puesto en sombra, ¿no? Entonces, la novela va caminando en paralelo a esa línea, que es cierto que no se soluciona, pero que no se abandona del todo, ¿no? Pero hay otras que se van trazando y una de ellas acaba como ganándole en importancia, que es, creo yo, la de, como has dicho, la de el reencuentro con el origen, ¿no? El reencuentro con el mundo perdido, que yo de algún modo me lo apropio con la escritura, ¿no? Esa escena final en la que el escritor es también el hijo de la Emilia, ¿no? En el que el mundo de la cultura y el mundo de la huerta se dan la mano. Es el único crimen que en realidad se solventa, porque si lo pensamos hay 2 crímenes en la novela, el crimen que cometió mi amigo y el crimen que yo cometí con mi pasado. Y ese crimen que cometió mi amigo no se puede solventar, no se puede solucionar o no se puede resolver. El único que sí se resuelve es el crimen que yo cometí con mi pasado. Ahí sí que hay como una solución donde al final se hace esa especie de paces, se hacen las paces con el origen. Y yo creo que ese es el verdadero o lo que sustenta todo lo demás. Para mí es más importante eso y es lo que le ha dado más sentido al final a escribir la novela que el hablar de ese crimen que, bueno, al final hay cosas que no podemos resolver. Y a veces, y vuelvo también para conectar con lo que decías antes, Maribí, también es legítimo no querer saber cosas, que es que se me ha quedado antes en el tintero. Vivimos en una sociedad donde, como decía Mercedes Milá, la gente quiere saber, pues a lo mejor no. Creo que hay que reivindicar también la idea de no sé cosas. Ahora en Twitter y en todos los sitios hay que decir, ¿y tú qué piensas de esto? Y decirlo inmediatamente. Pues no lo sé, porque no tengo, me lo tengo que pensar. O es que no quiero tener ninguna posición, o es que prefiero no saber de esto. Porque me parece que esa retirada también puede ser legítima. No hay que llegar hasta el final y no hay que saberlo todo, si uno no quiere. Si uno quiere, por supuesto. Entonces creo que me gustaría acabar así como reivindicando esa necesidad de, en ocasiones, no saber y también de decir no y de retirarse a dormir la siesta cuando el mundo se nos cae encima, más o menos. Bueno, pues no os vayáis todavía, porque ya sabéis que nos tenemos que hacer la foto con el libro, ¿vale? Cogedlo si lo tenéis que coger. Yo para cerrar sí que me gustaría, añadir 2 cosas. Primero la alusión que ha hecho Pepe, por si alguien no lo sabe. Miguel Ángel acaba de sacar un libro, creo que es el anagrama, ¿no? Sobre sí. La siesta. Es un libro de la siesta. Lo tiene el rincón de la siesta. Que además lo ha elogiado mucho Vilamatas, que Vilamatas es uno de los grandes autores que tenemos y que yo sé que tú valoras mucho su opinión y no es la primera vez que te elogia. Y luego hasta la cultura popular, en Buenafuente lo ha sacado como tema de conversación, como topic, y amenaza con llevarte al programa, que ya veremos a ver si nos deja el coronavirus. Ya veremos a ver si sucede. Y bueno, y sobre todo quería comentar una palabra que es la palabra que falta aquí, que no hemos comentado, que es autoficción. ¿Vale? Es como una especie de género, que es decir, no se le ha dado nombre, pero sí que es verdad que en los últimos años hay, bueno, pues
la literatura esta que estás haciendo tú. Yo recuerdo Tiempo de Silencio, recuerdo Emmanuel Carrère, por supuesto, recuerdo, bueno, los últimos libros de Rachel Cusk, que también están muy interesantes, y toda esta forma de contarnos, porque además, si no lo sabéis, Miguel Ángel todos los días, bueno, todos los días no, todas las semanas escribe lo que ha hecho cada día en su vida, y eso lo pone en uno de los periódicos más importantes de Murcia, que es como que lo sepa toda Murcia, ¿vale? Y luego cuando pasa un año, no sé, creo que sea así, ¿no? Cuando pasa un año, coge y hace un libro de eso, y ese libro es un diario. Entonces, hay dos cosas que me interesan mucho, y es que tú puedes ir a Murcia, y esto tiene que ver con cómo es toda la literatura que tú haces, que es el relato. O sea, no estamos hablando de la realidad, sino estamos generando un relato que no tiene que ser verdad, puede haber cosas que sean... Pero bueno, es una forma de ir hacia atrás en la memoria nosotros, ¿no? Tú puedes quedar con... Me ha pasado 2 o 3 veces, quedas con Miguel Ángel, hablas con él, comentas cosas y sales en el periódico. Porque claro, como él cuenta... ¿Cómo saldrá este club de lectura dentro de 2 semanas? ¿Veis? Entonces, esto es muy interesante porque es la forma en la que hila la ficción con la realidad, lo que pasa y tal. Y luego hay una cosa también muy, muy chula, que me lo dijo Miguel Ángel en una de estas veces que tomamos un café o algo, que él me dijo una cosa que no se me olvida, que me gusta mucho, que dice, sí, porque digo, ¿tú qué haces? ¿Vas a estar así siempre? Dice, no, yo hay veces que me tomo un descanso, a lo mejor 3 meses, 6 meses, tal. Y me dijo, ¿y sabes lo que pasa? Que esos meses que yo no escribo el diario, tengo como la sensación de que he vivido menos. Porque claro, al escribirlo, al ponerlo en papel, estás rememorando, estás seleccionando hechos, estás de alguna forma haciendo un relato también, ¿no? Y bueno, eso me pareció muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues la autoficción es también uno de los grandes temas de la esta. Bueno, antes que nos hagamos la foto, Cilia, ¿algo quieres decir? Rapidito. Ya que has recomendado el Don de la Siesta, yo quería recomendar también otro libro, que es un diario que escribió en paralelo a la novela esta. Yo empecé a descubrir a Miguel Ángel, la voz suya tan potente, esa forma que tiene de narrar con ese presente en ese diario. Ese diario me llevó al dolor de los demás y después ya he comprado todos sus libros y es de los pocos, aparte Paul Auster, que voy leyendo toda la hora que sale. Y lo que dice Santi es verdad. Cualquier cosa, él se fija en lo pequeño, en el detalle y le da una importancia después cuando lo tamiza con su mirada y sus palabras y ahí está, en primera plana después, cualquier tontería que podamos decir ahora. Yo también me mucho cuidado. Por algo que le dije relacionado con la timidez, también me veí un día ahí, pero sí. Yo le agradezco de verdad que haya dedicado el tiempo a esto porque es que enriquece su lectura. No solamente lo que dice, porque Santi ha dicho al principio, un libro es bueno cuando tú lo terminas y has cambiado. Y la visión que yo tengo del dolor de los demás es diferente. Yo ya no quiero saber tampoco, porque tú desde la primera frase destapas la curiosidad, ¿qué ha pasado? Y se va desvaneciendo. Y después que tengas la conciencia tranquila porque lo has tratado con una delicadeza como nadie. Con lo cual, lo que te digan, no. Yo me quito el sombrero ante eso. Y yo he aprendido al no saber por qué uno está mal, sino consolar el momento. Apoyarlo, pero no saber por qué. Sacamos los libros. A ver, esos libros que los quiero ver. No lo tengo, no tengo mi libro. Bueno, Miguel Ángel, no pasa nada. Tú vales por libro. Tú vales por libro. Tú vales por el libro. Tengo el de Manuel Javoy. Así que a la cámara. No me vale. Sonreír, porque lo voy a poner ya. Espérate un momentito que hago la foto. Y a la de 3. Muy bien. Para la posteridad, que no es otra cosa que otro relato más. Así que bueno, 3 cosas. Gracias. 3 recordatorios. 1, este viernes tenemos este acto que hemos dicho con Ramón Palomar y Paco Roca sobre la resistencia de la cultura, muy importante. Mandar un correo a info@chatsconx-valencia.com, info@chatsconx-valencia.com para asistir. Luego tenemos Valencia Negra, con ese club de lectura que el 7 por la mañana tenemos con Elia Barceló, que será por primera vez en mucho tiempo, nos podemos ver en persona
Bueno, los que estáis en Valencia, claro, que yo sé que hay algunos aquí que no... Y nada, sobre todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber escrito este libro y por compartir este rato que, bueno, que igual que los libros no nos dejan igual, estas conversaciones tampoco. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la lectura y por la atención. Y ha sido un rato muy chulo. Muy bien. Venga, nada, que vaya bien. Pues un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Que te queda. Adiós.